Muy buenas tardes. Yo soy la alumna Margarita Reina Lima Chiosco, de la carrera Liderazgo Pastoral, cuarto semestre de la UDABOL. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las técnicas de entrevista, pero para ello hagamos lectura sobre la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. Y dice así: acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Podemos apreciar en este versículo bíblico que, pregunta a tus padres. Y en el día de hoy, ¿cómo podemos hacer preguntas? Para ello, aplicaremos las técnicas de entrevista. En el presente módulo, con relación a las técnicas de entrevista, pudimos aprender bastante con relación a la clasificación de las entrevistas. También tocamos un poco sobre la introducción, la historia de la entrevista, la estrategia de entrevista y la comunicación, ¿no? Y cómo se puede preparar una entrevista, cuáles son los objetivos de la entrevista, las técnicas de entrevista en investigación, ¿no? Entonces, durante el proceso de enseñanza del módulo ha sido bastante edificante para nuestras vidas porque hemos podido aprender, ¿no? Cómo aplicar las técnicas de entrevista tanto para nuestras congregaciones como para las investigaciones que se realizan, los trabajos, ya sean proyectos, tesis y otros, ¿no? Bien, la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso directo de comunicación, ya sea del entrevistador y el entrevistado, ¿no? La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado, ¿no? Pero distinto y simple, hecho de conversar. Ahora hablemos acerca de la importancia de la entrevista, ¿no? La entrevista, si bien es cierto, es una técnica de investigación y además nos sirve como una herramienta, ¿no? Importante tomar en cuenta que en la entrevista se debe de tomar como instrumento previamente elaborado, ¿no? Se debe realizar una planeación, ¿no? Y se debe preparar tanto las preguntas, ¿no? Y un buen entrevistador debe saber cómo trabajar con una amplia gama de distintas personalidades y problemas que se presentan. Otro aspecto importante es la aplicación y división de la entrevista, ¿no? Cuando ya estamos ejecutando una entrevista, debemos de tomar en cuenta que dentro de sí tiene una división interna y esta consiste en el inicio, el desarrollo, el clímax como tal y el cierre de la entrevista, puntos bastante importantes para desarrollar la entrevista. En el proceso del inicio se efectúa la presentación, hacerle conocer las razones de la visita, ¿no? Y mostrar una primera expectativa, ¿no? Y durante el desarrollo de la entrevista ya se efectúan las preguntas, ¿no? Que previamente ya habíamos elaborado, ¿no? Fuera de datos generales. En el clímax ya estamos llegando casi al final. Aclarar que estamos acercándonos al final. Es bueno tomar en cuenta estos datos, ¿no? Y también hacer conocer a la persona que está siendo entrevistada que ya nos estamos aproximando a un final de la entrevista, ¿no? Y en el cierre de la entrevista debemos determinar adecuadamente. Ya teniendo toda la información, ¿no? Debemos de tomar en cuenta que durante la entrevista el proceso ya de conclusión tiene un mínimo o máximo de tiempo de realización de unos 45 minutos. Y esto se debe de realizar no más de una sesión, ¿no? Para hacer una valoración en específico.
¿no? Pero la prioridad esencial de la entrevista es recoger la mayor cantidad de información, ¿no? Entonces, este módulo ha sido bastante enriquecedor en cuanto a la enseñanza que estamos adquiriendo, que nos están impartiendo, y ha sido bastante edificante para nuestras vidas, ya que será de utilidad para nuestras congregaciones y también para realizar investigaciones, ¿no? Nuestros proyectos, la tesis, entre otros. Muchas gracias.